Bueno, y hace unos días hablábamos de las investigaciones que están llevándose a cabo para implantar microchips en el cerebro de humanos. Esas aplicaciones podrían ayudar, por ejemplo, a pacientes en procesos de degeneración mental, pero hoy queremos hablarles de la posibilidad de extraer los recuerdos de la mente. ¿Pero cómo se hace? Pues vamos a preguntárselo a Raquel Marín, es neurocientífica, y vamos a hablar pues de las investigaciones, los proyectos que se están llevando a cabo en esa línea. Raquel, buenos días. Muy buenos días, Marta. Nos suena un poco lejano. No sé si es lejano o cercano, pero vamos, nos suena un poco complicado, por lo menos, de entender eso de extraer los recuerdos de la mente. Sí. ¿Va a ser esto posible? Pues en principio sí. Lo que pasa es que evidentemente todavía queda mucho por trabajar. Pero lo primero que tenemos que saber es que la memoria es muy caprichosa, ¿eh? Por ejemplo, ¿tú tienes recuerdos de los 2 años de edad? Pues de 2 años yo te diría que no. No. A lo mejor 4 o 5. 4 o 5, bien. Entonces, más o menos es cuando se empiezan a tener algunos recuerdos. Pero hay personas que dicen, yo recuerdo cosas de cuando era bebé. En principio, no es viable que uno pueda tener recuerdos de cuando era bebé. Lo que hace es, a partir de cosas que luego las neuronas van confeccionando, generan una historia y esa historia queda almacenada como si fuera un recuerdo, ¿no? A partir de una imagen, de un elefante, de tu madre haciendo algo en la cocina. Entonces te generas una especie de recuerdo y luego encima lo vas fortaleciendo. Es decir, cada vez que evocas ese recuerdo le añades cosas nuevas, porque como cada vez tienes experiencias nuevas, las neuronas siguen trabajando muy caprichosamente y te añaden cosas. O sea, que no es del todo cierto eso que estamos recordando. No. De hecho, muchas veces se dice que lo de los testigos oculares, sabes, en un crimen o en algo, normalmente suele estar muy sesgado, ¿no? Porque tú mismo decoras tus recuerdos, sobre todo si hay una emoción. Entonces, claro, para empezar, ¿qué es lo que recordamos de verdad, ¿no? Y muchas veces no es cierto ese recuerdo, ¿no? Porque incluso fíjate que produces genes nuevos a medida que vas recordando y se añaden neuronas nuevas, etcétera. Con lo cual ya para definir un recuerdo ya empezamos a entrar en un terreno un poquito farragoso. Es decir, que de entrada deberíamos tener en cuenta que nuestro cerebro, por lo que te entiendo, no es igual en el momento que nacemos que a lo largo de nuestra vida se va modificando. Efectivamente. Bien, entonces tú tienes varios tipos de memoria. Tienes la memoria de lo que haces, digamos, sin darte cuenta, pues como puede ser conducir cuando ya sabes conducir, o a lo mejor freír un huevo, ¿no? Tienes también la memoria de tu propio yo, de recuerdo precisamente a los 3 años me caí del columpio, etcétera, ¿no? Que es otro tipo de memoria distinta. Y luego tienes todo lo que también está asociado con la parte emocional. Me encanta el bizcochón, no puedo vivir sin un bizcochón, ¿de acuerdo? ¿No? Mi bizcochón. Las aceitunas, Raquel. Bizcochón neurosaludable, por cierto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo generamos los recuerdos? Y eso es algo que ya empezamos a conocer y a poder incluso ver en el cerebro. Verás, cuando tú empiezas a generar un recuerdo, por ejemplo, el recuerdo de soy golosa por el bizcochón, ¿no? Y cada vez que evocas el bizcochón casi que empiezas a ensalivar, tienes una serie de neuronas que digamos que son las neuronas afines. Imagínate que son las amigas del barrio. Entonces, hay una que es como la líder que dice, chascarrillo, a Marta le gusta el bizcochón, ¿vale? Entonces ese recuerdo queda ahí y queda almacenado en esas neuronas que se estimulan cada vez que queremos evocar al bizcochón. Llega el domingo, me gusta el bizcochón, ¿no? Entonces esas neuronas se encienden, digamos, se comunican entre ellas. Eso por una parte, pero es que encima compiten entre ellas por el recuerdo. Entonces, cuando la neurona jefe empieza a evocar el bizcochón y todas ellas se estimulan, ¿no? Empiezan a generar esos circuitos eléctricos en un engrama que se llama, luego también las neuronas adyacentes quedan como bloqueadas, es decir, la que está estimulada bloquea a la otra para que la otra no tenga ese recuerdo. Eso es lo que se llama engrama. Entonces ya empiezas a ver cómo muchas veces se pueden asociar recuerdos o antojos, etcétera, a un engrama en particular. Bien, punto número 1, ya sabemos un poco cómo pueden funcionar los recuerdos. Punto número 2, ¿cómo los podemos ver? ¿Vale? Porque está muy bien que tú tengas ahí tus engramas, pero ¿y cómo los vemos? Y ahí es donde entran técnicas nuevas, como es, por ejemplo, la optogenética. ¿En qué se basa? En iluminar fluorescentemente las neuronas cuando están acordándose del bizcochón, ¿vale? Bien, entonces para eso hay virus que se pueden introducir, sí, eso se hace en animales de experimentación, ¿vale? O también pequeñas proteínas que tienen la capacidad de encenderse, iluminarse, en un color azul, etcétera. Entonces, ya podemos ahora ver qué parte del cerebro utiliza Marta cuando está evocando el bizcochón, ¿no? Ya podemos empezar a identificar ese barrio, ese engrama que está iluminándose en ese momento. Y a partir de ahí, imagínate que ya entonces podemos empezar a
manipular ese recuerdo, porque si yo modifico, yo bloqueo en ese circuito, por ejemplo, un estímulo distinto, genero un impulso distinto, o incluso reduzco el silencio, genero un silencio en la jefa del barrio del engrama, voy a modificar tu gusto por el bizcochón. ¿Podríamos entonces, Raquel, pensar que es posible bloquear, borrar de alguna forma recuerdos traumáticos, recuerdos complicados que hayamos tenido? Sí, pero fíjate que hay otro aspecto interesante, porque claro, nosotros precisamente la memoria la tenemos que hacer caprichosa, porque si no, ¿cómo aprendemos? ¿No? Si cada vez que estamos memorizando algo lo dejamos ahí como fijo, inamovible, que eso es intocable, entonces no aprendemos, porque precisamente el aprendizaje requiere una fluidez de pensamiento, ese estímulo, esa flexibilidad, ¿no? Entonces, por la misma razón, tú también modificas y evocas nuevos recuerdos y nuevas formas de estimularlos, ¿no? Pero claro, también, a la hora de la supervivencia, puedes generar también una emoción mayor en algo en concreto y borrar, precisamente, un recuerdo muy doloso o muy catastrófico, porque eso te genera un estrés que muchas veces eres incapaz de soportar, ¿no? Un accidente de tráfico terrible en el que murieron varias personas, tú fuiste testigo ocular, eso lo vas a intentar bloquear, porque para tu supervivencia eso lo que genera es un dolor extremo, una situación extrema que realmente tu organismo no puede soportar y tu cerebro tampoco. Pero eso no lo olvidas completamente. Se ha demostrado, exacto, se ha demostrado que lo que haces es, digamos, bajarlo a un nivel, es como si le bajaras el volumen de ese estímulo, pero muchas veces se han podido recuperar recuerdos que se pensaban olvidados porque simplemente están como latentes, no se pierden completamente. Fíjate, es fascinante, ¿no? Sí, con lo cual incluso puedes evocarlos, ¿no? Bien, y claro, por otra parte, también puedes modificar una sensación. Por ejemplo, eso se ha hecho en ratones. Imagínate una serie de ratones a los cuales identificas qué engrama está utilizándose cuando están en un laberinto cuadrado en el que acceden a la comida, y ahora modificas esos impulsos eléctricos una vez que está identificado ese engrama, con lo cual, y ahora les cambias de laberinto, y a lo mejor les pones un laberinto que ahora tiene otra forma distinta, y responden a ese laberinto como si ya hubieran estado ahí, porque lo que has hecho es modificar ese recuerdo, identificando ese engrama. Claro, si eso lo traemos al terreno, a nuestro, por ejemplo, a nuestro día a día, ¿qué aplicaciones podría tener? Pues mira, por ejemplo, los antojos por el dulce a lo mejor los puedes modificar, ¿no? Porque hay personas que dicen, contra, es que no puedo vivir sin dulces y eso me impide tener una salud adecuada porque me paso con eso, o a lo mejor ciertos hábitos que son nocivos para tu salud, ¿no? A lo mejor podrías modificarlo, pero también podrías de alguna manera almacenar esos recuerdos en dispositivos. Mira, precisamente lo que comentabas al principio, ¿no? Cuando hablábamos de los chips y los dispositivos, almacenar esos recuerdos en dispositivos para luego poderlos volver a insertar. Entonces, bueno, y luego también modificar, claro, ahí ya entran las cuestiones éticas complicadas, ¿no? Pero puedes también modificar cierto tipo de recuerdos que sean dolosos o que te generen traumas para poder, digamos, solventar mejor ciertos problemas del día a día y tener una mejor actitud. Claro, todo esto parece ciencia ficción, pero bueno, ya empezamos un poco a conocer. Está todavía como en fase inminente, supongo, pero ¿cuánto tiempo crees que podría tardar en desarrollarse? Pues mira, en realidad lo importante es ahora ¿qué pasa con el cerebro de Marta cuando está evocando el bizcochón o cuando está en el trabajo o cuando está? Entonces, si yo soy capaz de conocer tu perfil de engramas en los diferentes momentos de tus actitudes, luego puedo generar con ellos nuevos patrones que te pueden modificar tus estímulos. Entonces, claro, eso evidentemente es muy costoso, habría que ir persona por persona porque no hay dos recuerdos iguales y luego, como te decía, los vamos modificando, pero bueno, con ciertas técnicas pueden tener una aplicación interesante, por ejemplo, en casos de pérdida de memoria o en casos traumáticos que puedan a lo mejor generar una merma en la calidad de vida, etcétera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, calcula una década. Bueno, pues mira, poquito tiempo en realidad. Fascinante lo que la ciencia puede hacer también por el ser humano. Raquel, gracias por habernoslo explicado. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta.